Estamos tratando en los últimos domingos sobre el tema de la importancia de la sana doctrina. La importancia de la sana doctrina. Venga conmigo al libro de Marcos, capítulo 7. Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Como introducción vamos a leer algunos versículos sobre un incidente en el ministerio de Jesús. Todo el capítulo Jesús está enseñando a unos fariseos religiosos sobre lo que verdaderamente contamina al hombre. De eso trata esta sección del capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Dice el verso 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, estoy en Marcos 7.1, que habían venido de Jerusalén, es una delegación que había venido de Jerusalén, de estos maestros seguramente de la ley, habían venido para tener una interacción con Jesús. Dice el verso 2, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, o sea, esto sin lavar, esto es, no lavadas, dice, los condenaban. Verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, y subraya eso, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, dice, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Verso 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los de lecho. Verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esta tradición de los ancianos, que en 2 versículos aparece ahí narrado, eran obviamente, tradiciones que habían sacado de los ancianos judíos, de interpretaciones de la palabra de Dios, pero totalmente equivocadas. Dice el versículo 6, y ahí está la respuesta de Jesús. Y fíjense que Jesús les dice lo siguiente, respondiendo él, esto es Jesús, les dijo hipócritas, ya para arrancar, hipócritas. Bien profetizó, y ya Jesús se va a las Escrituras. Va a tomar como fundamento la palabra de Dios. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Dice, como está escrito, y ahí cita las palabras del profeta Isaías Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ve que se puede adorar al Señor con los labios? Se puede cantar al Señor, se puede leer su palabra, se puede predicar su palabra, pero sin embargo con un corazón que no está totalmente rendido a Dios. Este pueblo de labios me honra, eso pasaba en la época de Isaías, en la sociedad de Isaías, la gente en el tiempo de Isaías, los judíos en el tiempo de Isaías, iban al templo y hacían todos los rituales según la ley en el templo, y hacían los sacrificios según la ley del templo, a los cuales Dios a través de Isaías, a esa generación le dice hipócritas. Eso está citando Jesús. Verso 7. Pues en vano me honran, sin sentido, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hoy muchas iglesias cristianas están en esto mismo. Están honrando a Dios en base a creencias de doctrinas que no son otra cosa que doctrinas humanas, interpretaciones de la Biblia que no son correctas, que las han hecho doctrinas bíblicas y han llevado a la gente que se expone a eso a creer que esas son doctrinas reveladas en las Escrituras, y lo que están haciendo es lo mismo que hacían en los tiempos de Isaías. Estaban creyendo, obedeciendo tradiciones, interpretaciones humanas, 100% humanas de las Escrituras. Verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, dice Jesús,
Os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, o sea, la palabra de Dios dice, Moisés dijo allí en el Pentateuco, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarlo, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Ve el peligro de la falsa doctrina? ¿Lo puede ver ahí el peligro de la falsa enseñanza? De llevar a hacer a la gente cosas que son el desagrado de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero no con su corazón. Dios ha establecido en su palabra de qué manera debemos ser salvos. ¿Sí o no? ¿O somos nosotros los que dictamos cómo me voy a salvar? Es la palabra de Dios la que me dice claramente en su palabra, en su revelación, cómo el pecador puede ser perdonado de sus pecados, cómo el pecador puede llegar a tener una nueva relación con Dios. Y es a través de Cristo. No hay otra forma, no hay otro camino. Es la palabra de Dios la que me dice cómo debo tributarle a Dios un culto de adoración conforme a su corazón. Es la palabra de Dios que me lo dice. Por eso es tan importante, hermanos, conocer la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios es donde emana la sana doctrina. Que de eso estamos estudiando. ¿Por qué? Porque hoy también, como los tiempos de Jesús, y yéndonos más atrás todavía, a 2700 años, que es la fecha en la cual vivió Isaías, el pueblo, la sociedad judía también había cometido el mismo error. Honraban a Dios de labios, pero su corazón estaba totalmente entregado al pecado. Y en los tiempos de Jesús, aquellos encargados de enseñarle la ley al pueblo, lo que habían hecho, transformado a la palabra de Dios en tradiciones humanas. Y eso es lo que le enseñaban al pueblo. Muy bien, vamos a seguir hoy, hermanos, viendo las doctrinas, como ya vimos el domingo anterior, y ya está claro, porque lo vimos en las Escrituras, el falso don de lengua actual que muchas personas practican. Ya sabemos, por la palabra de Dios, que ese no es el don de lengua. No hay que tener duda alguna, porque la palabra de Dios nos respalda y porque es lo que la palabra de Dios enseña. También vimos claramente sobre esa doctrina también que está incrustada en muchos círculos cristianos, que es la doctrina de la liberación. Ya vimos claramente el domingo pasado que es imposible que un hijo de Dios necesite ser liberado. ¿De qué va a ser liberado? Si ya el Hijo de Dios es el pecador arrepentido que puso su fe en Jesucristo, ahora es casa, es templo, es morada donde habita el Espíritu Santo de Dios. Nunca puede un demonio estar en la casa de Dios. Es imposible. Hoy vamos a ver la doctrina de las maldiciones generacionales. Es otra doctrina que también está muy arraigada, otra interpretación humana de las Escrituras, obviamente totalmente corrompida. Y vamos a ir al libro de Éxodo, y vamos a empezar a ver, porque es ahí, en Éxodo capítulo 20, cuando Dios a través de Moisés le da los mandamientos al pueblo de Israel, donde aparece esta frase de que Dios va a maldecir hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vamos a estudiar un poco sobre esto, que es esta doctrina de las maldiciones generacionales. Y obviamente significa el paso de una supuesta maldición de un padre al hijo, ¿no? Y así sucesivamente. Que en algún momento hay que tratarla, en esos lugares donde creen en estas cosas, a base de oración y otros ritos, para tratar de cortarla, porque si no esa maldición va a seguir a los hijos que siguen. De eso se trata esta doctrina de maldiciones generacionales. Éxodo 20 también está en Deuteronomio, también aparece el número 14.
Dice así en Éxodo 20, versículo 5. Vamos a tomar el versículo primero también. Dice Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién habló? Es claro el texto, ¿no? Es Dios. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, Israel. Yo soy Jehová, Israel, tu Dios. Yo te he escogido como mi nación. Yo soy tu Dios. Jehová es nuestro Dios. Él también nos ha escogido. Amén. Él es también nuestro Dios. Dice el verso 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, cuando ellos estaban esclavizados así. Verso 3, y ahí empiezan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En esa época, todas las naciones alrededor de Israel, todas eran ¿qué? 100%, no el 90%, 100% idólatras. A lo cual Dios le dice a través de Moisés, no tendrán dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? En su casa no hay ninguna imagen. No hay nada, no debe haber nada. Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Como aquí. ¿Qué tenemos aquí? Nada. ¿Pero el Señor está? Sí. ¿Por qué? Porque está su palabra. Predicada positivamente. Verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, que tu Dios. ¿Y a quién tenemos que adorar? A ese Dios. Fuerte. Israel, tu Dios es fuerte, celoso. Que visito, y aquí viene la frase, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿de quiénes? De los que lo aborrecen. Porque es una persona teniendo este mandamiento de Israel, en el pueblo de Israel, teniendo este mandamiento, igual se volcaba a adorar imágenes, obviamente estaba demostrando que el Dios verdadero no le importaba. Es más, lo aborrecía, por eso adoraba otro ídolo. Entonces, la visitación de Dios es sobre esas personas que le aborrecen. ¿Por qué? Porque más allá de tener el mandamiento, igual se van atrás de la idolatría. Muy bien, ahí está, pero también está en Deuteronomio, aparece esta prohibición, ¿no? Cuando vuelven a Dios a través de Moisés a la segunda generación de israelitas que iba a entrar a la tierra prometida, les vuelve a recordar los mandamientos. Y también en el libro de Números. Ahora bien, en estos tiempos actuales, ya hace mucho tiempo, la creencia de estas personas, de estos círculos cristianos que han hecho, ¿no?, una doctrina de esto de maldiciones generacionales, donde ellos dan a entender, ¿no?, que es el supuesto paso de una maldición de un padre hacia el hijo y así sucesivamente. Que como dije anteriormente, a base de oración, de liberación y muchas otras cosas que ellos hacen, se tratan de cortar. Ahora, ¿es verdad eso? Eso es lo que vamos a ver a través de las Escrituras, si realmente esto es verdad. Lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que lo que nosotros como padres les transmitimos a nuestros hijos es una vida desordenada cuando no somos cristianos. Lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos no es una maldición, sino lo que le transmitimos cuando no somos cristianos a nuestros hijos es una vida desordenada. Le transmitimos una vida de rebeldía hacia el Dios verdadero, porque como no lo conozco, vivo como a mí me parece que debo vivir, con la costumbre que me transmitió mi mamá y mi papá, y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos es eso, una vida desordenada, una vida de rebeldía hacia Dios, una vida de vicios, una vida de creencias totalmente equivocadas, obviamente cuando no conocemos a Dios. Todo eso es lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Y obviamente una conducta, una manera de vivir totalmente contraria a la voluntad de Dios. Porque si no soy cristiano no conozco la voluntad de Dios, porque no conozco su palabra, donde está revelada la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos, a la generación que sigue.
Y obviamente que para todas esas cosas hay un solo camino. ¿Cuál es? El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar la manera de pensar, para que cambie tu manera de conducir. Pero eso es lo que transmite de una generación a otra. Eso es lo que se transmite en un hogar de padres a hijos. Si en un hogar está lleno de vicios, fuman, toman alcohol, esos hijos están expuestos a eso de chiquitito. ¿Qué van a aprender a hacer? A tomar alcohol y a fumar. Si el padre golpea a la madre, ese hijo, ¿qué va a aprender? Lo mismo, la violencia. Eso es lo que nosotros le transmitimos. Si ese papá y esa mamá se separan y la mamá se junta con otro hombre y está un tiempo y después se junta con otro hombre, es muy propenso a que esos hijos que hagan lo mismo. Se junte, se separe, se junte, se separe, se junte con otro y así viven. ¿Cuántos casos hay así? El 80% de la sociedad vive de esa manera. Eso sí se transmite. Eso sí se transmite. Y eso es lo que nosotros le transmitimos a las generaciones que vienen después de nosotros. Pero obviamente hay un solo camino para resolver eso, para cortar con eso, y ese es el arrepentimiento. Y la fe puesta en Jesucristo. Es la única manera que se puede cortar con esa conducta que se le transmite de una generación a otra generación. Venga conmigo al profeta Ezequiel. Después de Isaías, después de Jeremías, se va a encontrar Lamentaciones y Ezequiel, capítulo 18. Y obviamente no tiene nada que ver con una maldición. Nosotros no le transmitimos a nuestros hijos ninguna clase de maldición. Lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos son ejemplos. Ejemplos. Ezequiel 18, versículo 19 en adelante. Dice el profeta Ezequiel 18, 19, y si dijeres, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Ahí está tratando con ese tema. Los judíos pensaban de que había una maldición que se pasaba de una generación a otra, la cual Dios dice en el verso 19, y si dijere, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Esa es la mentalidad judía, a lo cual Dios los está corrigiendo. ¿Qué le dice Dios? Porque el hijo, le responde Dios, hizo según ¿qué? El derecho y la justicia. O sea, ese hijo no hizo la misma vida de desobediencia que el padre. Ese hijo vino a Dios y vivió según la voluntad de Dios. Por eso Dios lo bendijo. No siguió el ejemplo del padre. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. Verso 20. El alma que pecare, dice Dios, esa morirá. Según esta creencia, de esta falsa doctrina de maldiciones generacionales, que tengo que ver yo con lo que hizo mi papá o mi abuelo. ¿Qué culpa tengo yo? Es lo que está aclarando Dios aquí. Ninguna. El alma que pecare, esa va a morir. El que hace lo incorrecto, ese va a pagar el precio de lo incorrecto que hizo. Verso 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. El hijo no llevará el pecado del padre. O sea, no hay una transmisión del pecado. Como el papá era digamos, mujeriego, un adúltero, entonces hay una maldición que sobre el hijo, por eso el hijo sigue siendo adúltero. Esa es la enseñanza de esa falsa doctrina de maldiciones generacionales. Por eso dice, no hay que orarle para reprenderle ese espíritu de adulterio que tiene. Es una maldición que hay en su familia. Por eso su papá era mujeriego, por eso él era, de esa manera se comportaba con su esposa, porque su abuelo hacía lo mismo. Entonces, ¿ves? Hay una maldición generacional ahí, de adulterio, hay un espíritu de adulterio, hay que cortar por eso. No tiene nada que ver con eso.
tiene que ver, según Dios, con conductas humanas, con decisiones humanas. Fue la decisión del padre engañar a su esposa y es la decisión del hijo de engañar a su esposa. No tiene nada que ver con una maldición. Es lo que está diciendo en el verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno es responsable de lo que decide y hace. Nada de andar diciendo, no, lo que pasa es que yo no puedo salir de esta conducta pecaminosa porque es algo que viene de mi papá y de mi abuelo. Es una maldición que debe haber en mi familia. Y ahí implementan, ¿no?, todo ese mecanismo de oraciones y no sé qué otros ritos para tratar supuestamente de cortar en esa familia esa maldición. Cuando lo que tiene que ver es una conducta pecaminosa que está llevando adelante el individuo. ¿No? ¿Suena bien? Para el hombre, el pecador, suena bien porque lo justifica. En vez de hacerlo responsable como Dios está haciendo responsable acá, el alma que pecare, esa morirá, esa persona con esa creencia pasa a ser víctima y no responsable. Y por eso tiene tanta aceptación esa doctrina. Por eso le gusta tanto a tantas personas. ¿Por qué? Porque les justifica el pecado. Lo siguen haciendo, pero después se autojustifican que es una maldición, o como vimos en la liberación, que es un demonio que se ha metido en él. Vuelva a Deuteronomio capítulo 24 y veamos el mismo pensamiento ahora a través de la mente de Moisés, inspirada por el Espíritu Santo. Deuteronomio 24. Sabemos que el profeta Ezequiel nos dijo claramente: el alma que pecare, esa morirá. O sea, cada uno es que responsable de sus acciones. Nada que yo me comporto así porque hay una maldición que me transmitió mi papá, el cual recibió de su abuelo y del tatarabuelo. No. Deuteronomio 24, versículo 16. Deuteronomio 24, versículo 16. Dice ahí Moisés: los padres no morirán, ¿por quién? Por los hijos. Ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. O sea, Dios está diciendo: háganse responsables, porque son responsables de lo que deciden hacer, de cómo deciden vivir. Las personas que van al infierno ¿por qué? Porque decidieron que no querer creer en Cristo para salvación. Ellos decidieron seguir la vida loca en este mundo. Ellos siguieron y decidieron vivir para los placeres de la carne, para las pasiones de su carne caída. No les importó el mensaje del Evangelio, no les importó la iglesia, ni nada que tenga que ver con Cristo. Entonces un día murieron y terminaron en el infierno, que es una sala de espera, a espera del juicio. Pero están ahí, ¿por qué? ¿Porque son víctimas? No, son responsables. Entonces claramente las Escrituras nos muestra eso. Dios nos muestra que cada ser humano es responsable de sus actos, de sus decisiones. Tanto para bien como para mal. Eso es lo que nos decía en el profeta Ezequiel. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Ahora en el Nuevo Testamento. Entonces ya queda claro, hermano, que ese tema, esa enseñanza de que en una supuesta práctica de una conducta pecaminosa de una persona no tiene nada que ver con que él tenga una maldición en su generación, sino que es una conducta pecaminosa que él decide hacer y disfrutar, porque lo que lo disfruta es su carne caída. Quiere eso, anhela eso, toma eso y disfruta eso. Mira qué bueno, y después resulta que después la culpa es de tu abuelo o de tu papá, de lo que vos estás disfrutando, pero no te querés hacer cargo. No, no es así.
Vayamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, un pasaje muy, pero muy conocido. En cuanto a qué le sucede a un pecador que se arrepiente verdaderamente y pone su fe en Jesucristo. Dice así el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa si alguno está en Cristo? Si alguno verdaderamente creyó en Jesucristo, ¿qué sucede según la palabra de Dios? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura, dice el apóstol Pablo allí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto significa algo que es creado a un nuevo nivel y a un nivel de excelencia. ¿Y por qué un nivel de excelencia? Porque es una creación de Dios en nuestra alma, en nuestra parte interna. Nueva criatura. Nuestra alma es totalmente regenerada, transformada. Y obviamente lo que significa nueva criatura es eso, algo que es creado a un nuevo nivel, a un nivel de excelencia. Por eso Pablo una y otra vez cuando escribe sus cartas llama a los creyentes, ¿cómo los llama? Cuando comienza su carta, los santos, los santos, los santos, los santos. Porque nuestra alma ha sido totalmente regenerada a un nivel de excelencia, porque es una creación de Dios. Eso es lo que quiere decir nueva criatura. El alma del pecador redimido, el alma del redimido ha sido creada de nuevo. Entonces se cae de maduro que en esa nueva creación, que es una creación de Dios, por eso es excelente, no puede haber ninguna maldición. ¿O sí? Es una nueva creación. Que lo termina diciendo al final del texto. Las cosas viejas pasaron. Fíjese lo que dice, ahora vamos a volver al eje marcado ahí, pero venga primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, primera carta de Juan, en relación a esto que el pecador arrepentido tiene un alma totalmente nueva, a un nivel de excelencia, porque es una nueva creación de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan 3, versículo 9, dice así el apóstol Juan: todo aquel que es nacido de Dios, ya vimos lo que el apóstol Pablo nos dijo en 2 de Corintios 5, 17. De modo que el que está en Cristo, que nueva criatura es, o sea, es parte de una nueva creación. ¿De quién? De Dios. Y aquí Juan nos dice en el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no tiene una vida donde la tendencia es pecar. Sus costumbres son de pecar, sus pensamientos son de pecar, o sea, una mente no regenerada, una mente como tiene el incrédulo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y por qué, Juan, el que nació de nuevo, no practica el pecado? Y Juan te responde: porque la simiente de Dios, porque la vida de Dios permanece en él, permanece continuamente en él, porque la salvación no se pierde. Porque la vida de Dios, la simiente de Dios, el gen de Dios está en esa nueva alma que Dios ha creado de nuevo dentro del pecador arrepentido. Y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿puede una persona tener una maldición siendo regenerado, siendo nacido de nuevo? Imposible. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Ese no puede pecar significa no va a vivir una vida en el pecado como antes sí la tenía. Y examínese usted. Usted antes de estar en Cristo vivía en el pecado, vivía practicando el pecado. ¿Qué significa vivir en el pecado? Tanto en pensamientos, motivaciones como acciones, era todo guiado por el pecado. Pero ahora que está en Cristo, ya usted no practica el pecado, aunque a veces pecamos, pero no es lo mismo. Practicar, tener un estilo de vida pecaminoso, no es lo mismo que a veces fallarle al Señor.
Pero ahora cuando le fallamos al Señor nos ponemos tristes. Nos ponemos tristes y vamos rápidamente, como dice 1 Juan aquí, en el capítulo 1, versículo 9, a buscar el perdón de Dios. Y sabemos que lo tenemos. Pero obviamente, hermanos, volviendo a 2 de Corintios 5, 17, el alma del pecador, del que ha venido a Cristo, ha sido creada totalmente nueva, a un nivel de excelencia. ¿Por qué? Porque es una creación de Dios. No hay lugar para la corrupción en el alma. Tú y yo tenemos un alma santa. Santa. Por eso vamos a entrar al cielo. Por eso ya tenemos la entrada al cielo. Por eso ya tenemos la vida eterna. Por eso el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. ¿Por qué? Porque el alma que ahora tenemos es santa. Por eso el Espíritu Santo puede estar en nosotros. Ahora bien, en un futuro, porque eso para nosotros es futuro, en un futuro, en el plan que Dios ha ideado, en este plan de redención hermoso que Dios ha ideado y lo ha revelado en su palabra, el cuerpo va a ser ¿qué? Redimido. El cuerpo también va a ser redimido de la corrupción del pecado. Un día, hermanos queridos, vamos a estar libres de la acción del pecado. Cosa que no ocurre, por eso ahora lamentablemente a veces tenemos malos deseos, a veces tenemos malos pensamientos, a veces tenemos malas motivaciones o no. Aunque cuando lo tenemos inmediatamente tenemos que acudir a la ayuda del Señor. Pero en el plan redentor de Dios, hermano, el cuerpo un día va a ser redimido, va a ser rescatado de la corrupción. ¿Por medio de qué? De la glorificación. Cuando Dios glorifique, o sea, transforme, metamorfosis nuestros cuerpos de pecado en un cuerpo, como dice Juan, semejante al suyo. Fíjese lo que dice en 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, hablando del nuevo cuerpo que tendrá el creyente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. 1 Corintios 15, versículo 51. Dice el apóstol Pablo aquí, he aquí, y Pablo aquí se está refiriendo a un misterio, y el misterio es el rapto de la iglesia. He aquí os digo un misterio, algo que estaba oculto y que ahora Él va a revelar por voluntad de Dios, porque es el plan de Dios. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Pero todos sí que, no todos, pero todos, no todos vamos a morir, porque cuando el rapto suceda, muchos creyentes van a estar como vivos, como ahora nosotros. Por eso dice Pablo, no todos dormiremos, no todos estaremos muertos cuando Cristo venga a buscar ¿a quién? A su esposa, la iglesia. No todos dormiremos, pero sí todos, los que han muerto y van a ser resucitados en ese evento, todos vamos a ser ¿qué? Transformados, metamorfosis. Todos seremos transformados. ¿Y cómo va a ser, Pablo? Y dice Pablo en el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta de reunión cuando Cristo en el cielo reúna a su iglesia para llevársela. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Qué muertos? Los que murieron creyendo en Jesucristo. El que murió no creyendo en Jesucristo seguirá en el infierno hasta el día del juicio. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nuestro cuerpo hoy se corrompe, se envejece, se arruga, a algunos se nos cae el pelo y muchas cosas más. Porque es un cuerpo como corrupto,
por el pecado. ¿Querés saber que el pecado habita en ti? Pregúntate por qué te enfermas, pregúntate por qué envejeces, pregúntate por qué te duelen los huesos a cierta edad. Porque el pecado reside en ti. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo allí en Romanos 7 al final. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de qué? ¿Qué dijo Pablo? De este cuerpo de muerte. ¿Y qué dijo en el verso 25? Glorias sean dadas a Dios por Jesucristo, dijo Pablo. Gracias a Jesucristo tenemos la promesa, entre tantas otras, de un cuerpo que va a ser librado de la corrupción. Verso 52, en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos sin grito serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que estén vivos en ese momento, cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo que tenemos ahora, esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. ¿Por medio de qué? De la transformación. Por medio de lo sobrenatural, de lo milagroso que Dios hará con el cuerpo del creyente. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cómo somos hoy nosotros? ¿Tenemos un cuerpo cómo? ¿Mortal o inmortal? Pero ¿cuál es la esperanza en Cristo? Que un día tendremos un cuerpo como inmortal. Ya sabemos qué significa. No morir nunca más. No envejecer nunca más. No enfermarse nunca más. Ser joven siempre, eternamente. Solo en Cristo están estas promesas. No en el mundo. El mundo te puede ofrecer todo lo que te ofrece, pero jamás te podrá ofrecer lo que Cristo te ofrece. Versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en el Antiguo Testamento por medio del profeta. ¿Qué está escrito? Sorbida es la muerte. ¿En qué? En victoria. El dinero, hermanos, que gastan los laboratorios, el dinero y los millones que gastan los millonarios para tratar de buscar el remedio para no morir. Ustedes no tienen ni idea. Años y años y millones y millones y millones de dólares gastados. A ver qué científico puede lograr que el ser humano no muera. Porque ese es el anhelo del ser humano. No morir nunca. Imagínense un mundo caído en el pecado que sea inmortal. A esa gente habría que decirle y habría que mostrarles el Evangelio de Jesucristo. No tienes que gastar dinero ni nada. Lo único que tienes que hacer es postrar tu corazón, humillar tu corazón ante el único Creador, el Señor Jesucristo, y pedirle que te perdone de tus pecados. Y un día tendrás un cuerpo inmortal. Pero obviamente, hermanos, el alma del pecador arrepentido, del pecador que ha creído en Jesucristo, ha sido en ese mismo momento que se arrepintió, en ese mismo momento que creyó en Jesucristo, en ese mismo momento, por la obra sobrenatural y todopoderosa del Espíritu Santo, el alma de ese pecador fue ¿qué? Creada de nuevo. Y un día, el mismo poder del Espíritu Santo nos levantará de entre los muertos, a los que hayan muertos, y a los que estén vivos. El mismo poder de Dios, del Espíritu Santo, transformará los cuerpos de los creyentes. Pero volviendo al punto, es imposible que un alma regenerada por Dios, creada de nuevo por Dios, en ella haya algún tipo, alguna clase de maldición. Es imposible. Va en contra de lo que Dios nos ha revelado en su bendita palabra. Cuando un pecador, hermano, viene a Cristo arrepentido, cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe, Él es nacido de Dios, Él es nacido de nuevo,
Por eso Pablo dice al final del versículo 17, allí en 2 de Corintios 5, las cosas viejas pasaron. La rebeldía a Dios pasó. La rebeldía al Dios de la Biblia pasó. Las ideologías erradas, humanistas de todo tipo pasaron. Todo tipo de creencias que había tenido esa alma pasaron. Todo tipo de superstición que creyó pasó. Aún si ha habido alguna posesión demoníaca, también pasó. Todas las cosas son hechas nuevas en esa alma. Los deseos pecaminosos, el poder del pecado también, el poder del pecado ha sido quebrantado en esa alma regenerada. El pecador que no ha venido a Cristo ante el pecado tiene dos respuestas, sí y sí, porque es esclavo del pecado. En cambio, el creyente, al ser morado por el Espíritu Santo, ante la tentación que emana de nuestra propia naturaleza, ahora el creyente puede decir sí y ¿qué más? Y no. Porque el poder del pecado ha sido quebrado por el sacrificio de Cristo, por la presencia del Espíritu Santo que ahora mora en el creyente. Las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo en el versículo 17 de 2 de Corintios 5. La rebeldía al Dios de la Biblia, los vicios, las creencias equivocadas, las ideologías equivocadas, las supersticiones, todo aquello que nosotros antes creíamos. Antes de venir a Cristo, ¿cuántas cosas creíamos? ¿Cuántas ideologías teníamos en la cabeza? ¿Cuántas supersticiones creíamos? Vivíamos para el pecado, para satisfacer lo que esta carne pedía. Pero ahora que estamos en Cristo, que nuestra alma fue regenerada, ya nada de eso nos gobierna. Hemos sacado todo eso de nuestras mentes y en nuestra mente ha entrado y sigue entrando cuando nos exponemos a la palabra de Dios, tanto estudiándola como escuchándola, va entrando los principios de Dios, que es la voluntad de Dios. Que por ejemplo nos dice que Dios hay uno solo. Y a ese Dios servirás y honrarás y amarás y vivirás solamente para ese Dios. Que esa es la mejor elección que un ser humano puede hacer. Las cosas viejas pasaron. Y obviamente que un hijo de Dios, hermano, no puede vivir bajo maldición. Eso va en contra de la teología de la palabra de Dios. Entonces el punto de que puede haber que el resultado de una conducta pecaminosa de una persona sea precisamente el resultado porque él padece una maldición generacional, es una doctrina totalmente descabellada y antibíblica. No existe en la Biblia tal cosa. Pero sabemos que se practica. Sabemos que hay gente que lo cree. Sabemos que existe todo eso. Por eso la necesidad, la importancia de la sana doctrina, de conocer lo que realmente Dios ha revelado en su palabra. Como ya vimos, ese don de lengua que se practica no es bíblico. Ya vimos claramente que no es idioma cuando el don de lengua bíblico era la capacidad dada por el Espíritu Santo de hablar en idiomas humanos que esa persona no conocía. También vimos claramente que no existe, no se debe practicar ningún ministerio de liberación y mucho menos para un creyente, porque el creyente ya está habitado por el Espíritu Santo de Dios. Y muchos pueden decir, sí, pero nosotros liberamos a los incrédulos. Nosotros no liberamos, nosotros cuando hacemos campaña ponemos una carpa al lado del escenario para traer a los incrédulos, que ellos también están todos endemoniados. Bueno, como dice John MacArthur bien y claramente, los demonios están sujetos a Jesús, que es el que creó todo. Y Jesús le dio esa autoridad solamente a los apóstoles. Y ni tú, ni yo, ni ningún creyente es Jesús. Y ni tú, ni yo, ningún creyente a lo largo del mundo somos un apóstol de Jesús.
por los cuales los demonios no tienen por qué sujetársenos a nosotros. Y nosotros no tenemos que perder el tiempo en entrar en una conversación con un supuesto demonio, en una supuesta manifestación demoníaca en una persona. Eso nos tiene que quedar bien claro, ¿no? Porque supóngase, como ellos dicen, que ellos liberan a incrédulos. Los demonios solamente habitan en casos que una persona esté poseída en incrédulos. Y nosotros no podemos venir al reino de Satanás, meternos y hacer lo que nosotros quieramos. En ningún lado la Escritura nos manda a hacer eso. La Escritura nos manda a predicar ¿qué? El Evangelio. Es el poder de Dios ¿para qué? Para salvar al pecador, de lo que sea, liberamente, de la condenación eterna. Pero tenemos que tener en claro ese punto, hermano. Porque ahí están y hacen sus shows, sus espectáculos, hablando supuestamente con los demonios que tiene la persona que se manifestó. Ahora resulta que yo vengo, se manifiesta un incrédulo, le echo fuera a los demonios y después de darle la orden a los demonios que se vayan de la persona, después le doy la orden a Dios diciendo, bueno, Dios, ahora ven y habítalo. ¿Estamos todos locos? Ahora resulta que soy yo el centro de la atención. Yo soy el que libero al incrédulo endemoniado y yo cuando lo libero le digo a Dios, ahora sí, manda tu espíritu que lo habite. ¿Yo hago eso? ¿De quién es la salvación? De Dios. Es Dios quien hace las cosas, no nosotros. Por eso nosotros no tenemos que ir y meternos en terrenos donde la Biblia no nos permite entrar. ¿Qué le dijo Santiago a la audiencia a la cual él le escribe? Someteos pues ¿a quién? A Dios. ¿Y el diablo qué? ¿Cuándo va a huir el diablo? Cuando tú estés ¿dónde? Sometido a Dios. ¿De quién es la pelea? ¿De quién es la batalla? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿de quién es la guerra? Del Señor. Él libra las batallas. Nosotros tenemos que estar sujetos y sometidos a Él. Así funciona, eso es lo que enseña la palabra de Dios. En los Hechos de los Apóstoles hay un registro claro, un tal Exeba con sus hijos que andaban exorcizando a supuestas personas endemoniadas. Hasta que en un momento un endemoniado apareció, vinieron a exorcizarlos y se manifestó el demonio y les dijo, sé quién es Jesús, les dijo el demonio, sé quién es Pablo, apóstol, quien tenía autoridad dada por Jesús para ordenarle a un demonio que se vaya de un lugar. Pero este demoniado le dice, pero ustedes, ¿quiénes son? El poder y la autoridad, los demonios se sujetan a Jesucristo. Y con eso ya nos basta. Amén. Con eso es suficiente. Y en el primer siglo, esa autoridad Dios se la dio a los apóstoles. Y hasta ahí llegó. Era un don, señal, que identificaba a un verdadero apóstol de Jesucristo. Entre otras tantas dones milagrosos que ellos hacían, estaba el tener autoridad sobre los demonios. De hecho, Pablo dice que una chica que lo seguía, ¿no?, anunciando el reino de Dios, diciendo estos hombres son los que les anuncian el reino de Dios, dice que en un momento lo cansó a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Expulsó el espíritu de adivinación, al demonio de adivinación que tenía poseída a esa muchacha. Pero Pablo, ¿qué era? ¿Qué fue Pablo? Un apóstol. Amén, hermanos. Nos va a quedar para el domingo siguiente, vamos a ver la doctrina de atar al diablo. Vamos a ver si es bíblico eso de andar atando al diablo, de andar atando a los demonios. Vamos a ver a través de la palabra de Dios, porque es otra doctrina que también se practica, y mucho. Y también vamos a ver la doctrina de la expulsión de espíritus. De espíritus de alcohol, de espíritus de adulterio, de espíritus de fornicación, de laxidia, de espíritus de avaricia y no sé cuántos espíritus más. Vamos a ver a través de la palabra de Dios si esas doctrinas también son bíblicas, porque si son bíblicas las tenemos que practicar, pero si no son bíblicas no debemos practicar. Ya sabemos que el don de lengua actual no es el don de lengua bíblico.
ya sabemos que no existe tal ministerio de liberación, ni de creyentes, obviamente, como vimos, ni de incrédulos. ¿Sí? Y como vimos hoy, claramente tampoco existe tal cosa como la doctrina de las maldiciones generacionales. Que significa que yo me comporto así, o que yo hago esto o aquello, porque es una maldición que hay en mi familia y que viene de mis antepasados. Y que gloria a Dios, hermano, que caíste acá, porque nosotros cortamos todas esas cosas. Gloria a Dios, porque a partir de ahora vas a ser libre de esa maldición. Eso tiene que ver con conductas pecaminosas de la persona. Ella es la que decide hacer o hacer lo que tiene que hacer, porque lo quiere hacer. Como dijo el apóstol Pablo allí a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, el que quiere se hace amante del dinero. ¿Quién, Pablo? El que quiere, el que decide ser avaro, va a buscar dinero y cosas materiales todo el tiempo. El que quiere. Y ahí no tiene nada que ver que un demonio viene, que un espíritu viene, que lo alienta, no, que lo posiciona para que él sea avaro. No, eso es una conducta humana. El que quiere, dice Pablo. ¿No? Que obviamente después sigue diciendo el apóstol Pablo en ese pasaje, que le va a acarrear un montón de inconvenientes, parafraseando el texto. Amén, hermanos. Amén. Así que nos quedó claro. No sé cosa que en la semana me aparezca en un momento dado de una reunión que tengamos muy emotiva, se me desate con la risha y jalabalashá. ¿Estamos de acuerdo? Y no sé cosa tampoco que un día venga, hermano, necesito que me libere. Eso no es bíblico. Usted ya está liberado. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 8? Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Te ha libertado Cristo? Ya eres que verdaderamente, dice Juan, libre. ¿De qué? De todo. Porque tienes un alma nueva. Dios te ha creado de nuevo internamente. Y este cuerpo exterior que tenemos, Dios también ha prometido, como leímos, que un día esto corrupto se va a vestir ¿de qué? De incorrupción. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Vamos a ser bellos por toda la eternidad, hermosos y hermosas, para siempre. Tanto Héctor como yo, o como también el hermano Beto, tendremos nuestras cabelleras hermosas. Todo eso lo ha prometido el Señor. Póngase de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Jesús por su palabra. Señor, te agradecemos, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Señor, gracias porque la podemos entender, nos exponemos a ella, pero nos exponemos, Señor, sabiendo que el Espíritu Santo nos ilumina el intelecto, Señor, el raciocinio, y podemos entender, apreciar, Padre, lo que tú nos has enseñado a través de esa revelación, a través del autor que haya sido del libro que estemos leyendo. Te damos gracias, Padre, siempre por la salvación que tenemos, por gracia, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Por la justicia que hoy tenemos, Señor, que ha sido amputada a nosotros, imputada a nosotros, esa justicia de Cristo, esa vida santa que vivió Jesús, Dios la puso a nuestra cuenta. Y gracias, Señor, y agachamos nuestra cabeza, porque nuestra vida de pecado le fue colocada a Cristo en la cruz. Y nos avergonzamos, Señor, cada vez que nos acordamos de eso. Nos avergonzamos. Y te damos gracias por lo que hiciste, porque ahí nos limpiaste, nos purificaste, nos hiciste de nuevo, Señor, para vivir para ti, para tu gloria, hasta el último día que respiremos. Gracias, Jesús. Bendice a tu iglesia presente aquí, Padre. Y en especial manera oramos, Padre, nos unimos en esta oración como cuerpo de Cristo, por la vida, por la salud espiritual, física y emocional de nuestra hermana Hilda. Que tú la bendigas, la fortalezcas, la ayudes. Y Padre, que todos podamos como cuerpo, como iglesia, estar con ella en la semana. Señor, bendícela mientras tanto. Obra en su esposo. Espíritu Santo, obra por favor en ese corazón, Señor. Padre, bendecimos también a nuestro hermano Leonardo, que está de vacaciones. Guarda su
vida, Señor, y que el domingo lo volvamos a tener con nosotros aquí. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de tu santo y bendito Hijo Jesucristo. Amén.